Buenos días, gente de YouTube. Para los amantes del juego de cartas de Yu-Gi-Oh tengo una historia. La historia es sobre el arquetipo de los Six Samurai. Bueno, para no dar más rollo, comencemos. Hace mucho tiempo en el Japón feudal había una gran guerra. En aquella guerra, un joven señor de guerra llamado Shien se llamaba a sí mismo el conquistador del mundo. Eso significa Tenkabito. Él y sus soldados de élite tomaron el campo de batalla por sorpresa y ganaron una y otra vez. Al final Shien cumplió su promesa y todo Japón quedó bajo su control. Él, por sus acciones que trajeron la paz, fue nombrado una leyenda. Mientras más pasaba el tiempo, más crecía el dominio de Shien sobre Japón. No conformes con esto, varios enemigos de Shien se reunieron y decidieron oponérsele. Entre aquellos, había un espía. Shien no era para nada bobo, era un veterano de guerra y sabía que aquel momento en que tendría que pelear contra sus enemigos para finalmente restablecer la paz en Japón había llegado. Para así idear un plan perfecto, Shien le pidió ayuda a su estratega. Las batallas requieren movilidad, si uno pelea con la fuerza sin ningún plan le espera solamente la derrota. Como el arte de la guerra ilustra, la guerra es una mezcla de simples y misteriosas tácticas y un uso constante de las anteriores. Es como la circulación del agua. El enemigo espera que usted se muestre, entonces para ello debemos engañar a amigo y enemigo por igual. En aquella noche de luna silente, Shien creó un magistral plan para engañar a sus enemigos. Usando al impostor, Kagemusa, de los 6 samurai, Shien crearía una sombra de sí mismo que tuviera el mismo carisma que él y que inspirara a los guerreros en batallas mientras él traía su fuerza élite. Ya que en el combate que venía los más mortales guerreros aparte de los samurai habían sido llamados los shinobi. Días luego, como se predijo, la fuerza enemiga llegó liderados por dos mortales shinobi, Wite Ninja y Vengeful Shinobi. Llegando a la reja principal del templo, Vengeful Shinobi sabía que lo esperaba la guardia escudera Shien, usando un poder letal llamado desacreditar, debunk, este neutralizó la fuerza escudera de Shien fácilmente evitando que llamen refuerzos y esto los llevó a la entrada del templo, a la reja de los 6. Sin embargo, les esperaba una sorpresa, la armada élite de los samurái estaba ahí, no solo los 6 guerreros que lucharon en los conflictos iniciales del país, sino que una fuerza suprema. Los samurái legendarios. En la batalla que surgió, el legendario Shinai fue asesinado en un intento de proteger a su esposa, Mizuo. Dejando a Mizuo viuda y desesperada, el ninja blanco se infiltró en lo más profundo del castillo. Ahí halló al aparentemente distraído Shogun y lo mató. Pero todo aquello era parte del plan, la sombra muerta no dejó más que su ropa y nada de sangre, dejando al Uite ninja atónito. La alarma fue sonada, y en un gran ataque en conjunto, Hirou y Zanji atacaron a los ninjas sin pensarlo. Y con ello, derrotaron a los atacantes. Con el tiempo, la paz volvió, pero ahora, el engrane que desataría el conflicto final era el mismo Shien y ahora el protagonista para traer la paz era, Kizan. Dicen que el poder corrompe al más noble de los hombres. Lo cual en el caso de Shien, fue cierto. Ahora quien oprimía a la gente no eran los enemigos, era él. E incluso contrató a una pequeña fuerza de guardias para oprimir a la gente, llamados los temerarios de Shien. Kizan a diario oía el llanto de la gente oprimida y pensaba que Shien ya había perdido el sentido del bushido y del samurái. Proteger a los que te necesitan. Cada día que pasaba el corazón de Kizan sentía dolor por ver a la gente oprimida, hasta que un día en la habitación del shogun, Kizan intentó matarlo. Pero, Enishi, que sospechaba de Kizan, lo detuvo. Enishi mandó volando a Kizan desde la ventana del cuarto de Shien hasta el dojo personal del shogun donde pelearon ferozmente. Por si las dudas, Kageki esperaba en las sombras a orden de Enishi para ayudar por si algo salía mal. En el dojo se ven los rayos de Kageki. En una pelea mortal al atardecer, Kizan explicó sus motivos y que él luchaba por la gente. Kizan replicó que el control era paz y que la historia fue escrita por ellos y por Shien. La gente normal no tenía palabra en esto. Enfurecido Kizan, le pregunta si ha olvidado el bushido que amaron tanto. Enishi usa su efecto especial y aunque logra estar mano a mano con Enishi, Kageki de las sombras ataca a Kizan para distraerlo, con su técnica especial. Eso pasaba con un momento de distracción y más ataque que Kizan, este le quita un ojo. Shien mismo llega a la escena y por traición destierra a Kizan. Por muchos años, Kizan espera en las sombras pensando restablecer la paz. Dedicando el uso de su espada para la gente, Kizan esperó para poder derrotar a los corruptos gobernantes. Mientras esperó, Shien recompensó a Enishi haciéndolo canciller y a Kageki en chambelán.
Mizuho no pudo reponerse de la pérdida de su esposo, por ello se entrenó a sí misma en la negación de sus propios sentimientos para servir al shogun, sin embargo nunca pudo olvidarle. Por su pureza, Shien la nombró la mano o heraldo de los samurái. Sin embargo, lo que ella no sabía es que su esposo la cuidaba en todo momento, tanto fue el amor que, el alma de su esposo vivía en su armadura para cuidarla. Kizan luego de años volvió, aparentemente más leal que nunca, probando su lealtad de nuevo a Shien peleando en pequeños conflictos. Él fue convertido en el gran maestro de los 6 samurái. El ojo perdido es evidencia de la herida que le dejó Enishi. Finalmente, Kizan tenía su chance ya que nadie puede escapar a los vientos de la vejez. Shien ya estaba viejo y sin fuerzas. Por ello buscó a alguien que pudiera estar a su lado como su segunda mano y posteriormente, ser su sucesor. Por ello organizó un torneo para este fin. Lo impactante era, que se permitía matar al rival. Todos los samuráis mantuvieron su código y no mataron a sus camaradas, pero Kizan aprovechó y llegó a la final donde su rival era Enishi. Dado que la pelea final era a solas, Kizan derrotó a Enishi y lo mató y aprovechó la oportunidad para acabar con Shien. Para el reino, Enishi mató al shogun y Kizan lo mató a él en venganza. Nadie salvo una persona supo la verdad, a que el estratega que hace tanto le dio el plan a Shien para vencer a los shinobi, esta vez le brindó su ayuda para que Kizan limpiara su nombre de una vez y que hace años el traidor había sido Enishi y no él. Ahora era todo un anciano y poco le faltaba para morir. Antes de morir, el anciano le enseñó una técnica especial a Kizan. Si usaba los 6 pergaminos, podría usar el poder de Shien para sí mismo. Cuando el alma de Shien fue traída de vuelta, Kizan la selló en una joya especial llamada Magatama, la cual absorbería las habilidades de Shien y dejaría que Kizan las usara. Así concluye la historia de los 6 samurái. ¿Qué pasó? ¿Quizás Kizan se volvió como Shien? ¿O tal vez siguió el código samurái hasta el fin? Tal vez solo la Magatama sepa la verdad.